El Amazonas es conocido por ser la selva tropical más grande del mundo, ocupando alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados y teniendo presencia en 9 países diferentes. Esta enorme selva no deja de sorprendernos cada día con nuevas especies de animales y lugares que jamás habían sido descubiertos. Pero también esconde algo más: misterios, criaturas que parecen infernales y leyendas capaces de perturbar a cualquiera. Así que prepárate, porque lo que verás el día de hoy podría cambiar la forma en la que ves esta selva, que sin duda alguna es mucho más tétrica de lo que parece. Bienvenidos al iceberg del Amazonas. A finales de los años 70, en el estado de Pará, Brasil, una región ubicada en la zona delta del Amazonas, comenzaron a ocurrir sucesos extremadamente misteriosos que terminaron aterrorizando a sus habitantes. Los pobladores afirmaban que, durante las noches, extrañas luces sobrevolaban el cielo, e incluso algunas parecían emerger desde debajo del agua. Los testimonios cuentan que estos objetos no identificados emitían destellos luminosos directamente hacia las personas, y lo más inquietante era lo que ocurría después. Quienes eran alcanzados por aquellas luces terminaban mareados, con una fuerte sensación de debilidad, marcas en la piel, quemaduras e incluso pérdida de sangre. Debido a esto, las personas comenzaron a llamar a estas misteriosas luces chupa-chupas, ya que creían que literalmente absorbían la energía o la sangre de quienes atacaban. Cuando el gobierno brasileño escuchó sobre estos sucesos, no dudó en intervenir. Fue entonces cuando se inició una investigación secreta conocida como la Operación Prato, liderada por el capitán Uirangé Joyanda. La misión consistía en que la Fuerza Aérea investigara todos los fenómenos reportados en la región, y así fue. Durante meses, militares recorrieron las densas selvas amazónicas, entrevistaron habitantes locales, tomaron fotografías y registraron cualquier cosa que pareciera fuera de lo normal. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente escalofriante. Los propios militares encargados de la operación documentaron y fotografiaron esferas brillantes, objetos con forma cilíndrica, luces cambiantes y movimientos completamente extraños para cualquier aeronave conocida en aquella época. Pero, lastimosamente, por más que las autoridades intentaron llegar a la verdad, el misterio jamás pudo ser resuelto. Décadas después, el capitán Joyanda concedió varias entrevistas donde habló públicamente sobre el caso y reafirmó gran parte de lo que presenciaron durante la operación. Sin embargo, nunca quiso explicar exactamente qué eran aquellas luces. Hasta el día de hoy, la Operación Prato continúa siendo uno de los mayores misterios ocurridos en toda la región del Amazonas. Las tribus no contactadas del Amazonas son un tema extremadamente importante y hasta el día de hoy continúan generando debates dentro de nuestra sociedad. Y es que, a lo largo de los años, se han registrado avistamientos de comunidades indígenas completamente aisladas, muchas de las cuales permanecen ocultas en las zonas más profundas e inaccesibles de la selva. Estas tribus suelen ubicarse en regiones del Amazonas, pertenecientes a países como Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela y Paraguay. Viven bajo sus propias costumbres, tradiciones y formas de organización, muy diferentes a las de la sociedad moderna. Durante décadas también han existido rumores y relatos sobre actos violentos y extremadamente primitivos dentro de algunas comunidades, incluyendo guerras entre tribus, sacrificios e incluso posibles casos de canibalismo, aunque muchos de estos reportes nunca pudieron confirmarse completamente. Debido al peligro que representa el contacto exterior, gobiernos como los de Brasil y Perú han implementado políticas de protección y no contacto, cuyo objetivo es evitar enfrentamientos, invasiones ilegales o la propagación de enfermedades modernas hacia estos pueblos aislados. Y esto tiene una razón bastante oscura. Entre las décadas de los 70 y 80, organizaciones religiosas y misioneras como intentaron establecer contacto con varias comunidades indígenas para civilizarlas y convertirlas. Sin embargo, lejos de ayudarlos, muchos de estos contactos terminaron en tragedia. Diversos reportes y estudios documentaron que enfermedades como la gripe, el sarampión, la malaria y otras infecciones respiratorias comenzaron a propagarse rápidamente entre las tribus, provocando enormes tasas de mortalidad debido a que muchas comunidades no tenían inmunidad contra enfermedades modernas. En algunos casos históricos, la población llegó a reducirse entre un 50% y un 90% tras los primeros contactos. Pero incluso en tiempos recientes, la violencia continúa. Uno de los casos más perturbadores ocurrió en 2017, durante la llamada Masacre de los Flecheiros,
cuando buscadores ilegales de oro afirmaron haber asesinado a varios indígenas aislados en medio de una expedición dentro del Amazonas brasileño. Según los testimonios, los mineros argumentaron que actuaron porque creían que los indígenas planeaban atacarlos. El caso provocó una enorme polémica internacional y dejó una huella de sangre, miedo y desconfianza que continúa hasta el día de hoy. A inicios del siglo XX, Percy Fawcett, explorador británico, coronel del ejército, topógrafo de élite y miembro de la Royal Geographical Society, había desarrollado una teoría que afirmaba que, en algún lugar oculto dentro del Amazonas, existía una antigua civilización avanzada a la que llamó la Ciudad Z. Aunque muchos arqueólogos y científicos de la época se burlaban de sus ideas, eso jamás le importó. Por esta razón, en el año 1925, Fawcett decidió emprender la expedición más importante de su vida. Junto a su hijo Jack Fawcett y el mejor amigo de este, Raleigh Rimmel, se internó en las profundidades del Amazonas brasileño en busca de aquella misteriosa ciudad perdida. Al principio, todo transcurrió con relativa normalidad. El grupo avanzó lentamente a través de la densa selva amazónica, hasta que, el 29 de mayo de 1925, Fawcett envió una carta a su esposa desde un lugar al que llamó Campamento del Caballo Muerto. En esa carta explicó que varios nativos les habían advertido que no continuaran avanzando debido a la presencia de tribus extremadamente peligrosas en la región. Sin embargo, Fawcett ignoró las advertencias y escribió una frase que terminaría volviéndose legendaria: "No debes temer a ningún fracaso". Después de aquella carta, solo hubo silencio. Percy Fawcett nunca volvió a comunicarse con nadie y desapareció sin dejar rastro junto a sus dos acompañantes. Su desaparición generó una enorme obsesión internacional por descubrir qué ocurrió realmente, provocando decenas de expediciones de rescate a lo largo de los años. Sin embargo, ninguna logró encontrar respuestas definitivas. De hecho, se estima que más de 100 personas murieron o desaparecieron mientras intentaban buscarlo, ya fuera por enfermedades, hambre, ataques de tribus o las condiciones extremas de la selva amazónica. Con el paso del tiempo, surgieron múltiples teorías sobre su destino, pero una de las más extrañas fue la teoría teosófica, la cual afirmaba que Fawcett realmente encontró la Ciudad Z y decidió quedarse allí para siempre. Los geoglifos del Acre son, sin lugar a dudas, uno de los mayores misterios conocidos del Amazonas. Fueron descubiertos relativamente hace poco, en el año 1977, cuando el arqueólogo brasileño Ondemar Dias los observó mientras realizaba un censo arqueológico nacional en zonas deforestadas debido a la ganadería. Para ese entonces, registró únicamente 8 geoglifos. Durante mucho tiempo no se habló demasiado sobre este tema, hasta que en el año 2000 otros arqueólogos comenzaron a sobrevolar la región y descubrieron muchísimas más estructuras ocultas en medio de la selva. Hasta el día de hoy ya se conocen más de 1000 estructuras. Las pruebas de carbono 14 demostraron que estos geoglifos comenzaron a construirse aproximadamente entre el año 1 a.C. y el 500 después de Cristo. Estas estructuras fueron creadas mediante enormes excavaciones en la tierra, formando zanjas gigantescas y utilizando la misma tierra extraída para levantar murallas de hasta 1,5 metros de altura. Lo verdaderamente extraño es que muchos de estos geoglifos forman cuadrados, círculos y hasta hexágonos casi perfectos. Existen demasiadas teorías sobre su propósito. Algunas hablan de mapas estelares o amplificadores de energía telúrica. Sin embargo, la teoría más popular afirma que funcionaban como antiguas pistas de aterrizaje o puertos ovni. Quienes defienden esta idea argumentan que no tendría sentido construir figuras tan perfectamente geométricas, sabiendo que solo pueden apreciarse completamente desde el aire. El Xanay-Timpixca, también conocido como el río que hierve del Amazonas, se encuentra en la selva central del Perú, en la región de Huánuco, dentro del santuario de Mallantuyacu. Este río, de aproximadamente 6,24 kilómetros de longitud, se caracteriza por sus altísimas temperaturas, las cuales oscilan entre los 40 y 100 grados Celsius, llegando incluso al punto de ebullición. Su temperatura es tan extrema que el vapor que emite puede nublar la vista a varios metros de distancia. Lo más extraño de este fenómeno es que, cuando se compara con otros ríos o aguas termales que hierven, estos normalmente suelen encontrarse cerca de volcanes. Sin embargo, el Xanay-Timpixca está ubicado a más de 700 kilómetros del volcán más cercano,
algo que resulta, como mínimo, desconcertante. La teoría científica oficial explica que el agua proviene del deshielo de los glaciares de la cordillera de los Andes. Esa misma agua se filtra profundamente en la corteza terrestre y viaja a través de fallas subterráneas, donde el calor interno de la Tierra la calienta bajo presiones extremas. Finalmente, emerge con fuerza en este punto exacto del Amazonas, creando un sistema hidrotermal prácticamente único en el mundo. Pero, a pesar de esta explicación, para muchas personas no ha sido suficiente. Durante años, este río ha sido foco de teorías conspirativas y leyendas locales. Algunas personas creen que podría tratarse de experimentos geotérmicos secretos, mientras que ciertos chamanes de la zona afirman que el río es una puerta al inframundo. Según estas creencias, el Xanaytinpixca sería una herida creada por Yakumama, una gigantesca serpiente hecha de agua que busca conectar el mundo de los espíritus con el nuestro. En la década de 1850, el naturalista británico Henry Walter Bates y el científico Alfred Russel Wallace se adentraron en las densas selvas amazónicas de Brasil, Perú y Colombia. Su intención era hallar respuestas a los grandes misterios que este ecosistema esconde, pero lo que no esperaban era toparse con un enigma que desafiaba la lógica. Mientras exploraban las comunidades ribereñas, los locales comenzaron a hablarles sobre una serpiente gigantesca, de aproximadamente 20 metros de longitud, que sembraba el terror entre los navegantes del río al hundir y destrozar sus embarcaciones. Lo extraño era que no la describían como un simple animal, sino como una entidad espiritual sumamente tenebrosa llamada la boyuna o el culebrón. Poseía una piel negra y brillante y unos ojos colosales que emitían una intensa luz amarilla o azul. La leyenda local cuenta que este ser se originó cuando una mujer indígena quedó embarazada de la criatura y dio a luz a dos gemelos mitológicos: Mariaquiña, una bestia destructiva y malvada, y Honorato, un ser pacífico y benévolo. Asustada, la madre los arrojó al río, donde crecieron hasta convertirse en monstruos. Eventualmente, ambos desataron una épica batalla en el fondo del agua en la que Honorato derrotó a su hermana y logró romper su propia maldición para volverse humano. Sin embargo, el espíritu oscuro de Mariaquiña continuó apoderándose de las profundidades, manifestándose en las demás serpientes negras del río. Los nativos aseguran que cuando el culebrón se desplaza por el lecho del río, altera por completo la geografía, crea islas de arena de la nada, cambia drásticamente la temperatura del agua e incluso genera remolinos capaces de tragarse embarcaciones gigantes. Mucho tiempo después, diversas investigaciones científicas intentaron hallar rastros de semejante criatura sin éxito alguno. Los expertos concluyeron que los testigos pudieron haber sido engañados por troncos gigantes a la deriva, emanaciones de gases que generan fuegos fatuos, ilusiones ópticas en la penumbra o grupos de anacondas gigantes en pleno ritual de apareamiento. Lo cierto es que hasta el día de hoy, nada está 100% confirmado, y el culebrón sigue siendo uno de los misterios más perturbadores del Amazonas. La Operación Auca, realizada en 1956, consistió en una misión emprendida por 5 jóvenes evangélicos estadounidenses, liderados por Jim Elliot. Su objetivo era adentrarse en la densa selva amazónica para evangelizar a los Huaorani, una de las tribus más aisladas, hostiles y peligrosas para los forasteros. Para muchos, se trataba prácticamente de una misión suicida. La operación comenzó con una avioneta. Durante meses, los misioneros sobrevolaron el territorio de la tribu, lanzando regalos como ropa, alimentos y herramientas con la esperanza de generar confianza y establecer una relación amistosa. Poco a poco, creyeron haber conseguido un ambiente más favorable para el contacto. Cuando consideraron que estaban preparados, el equipo aterrizó en una playa a orillas del río Curaray. Al principio, todo transcurrió con aparente normalidad. Algunos miembros de la tribu los recibieron con amabilidad, e incluso uno de ellos llegó a subir a la aeronave, lo que pareció confirmar que el acercamiento estaba funcionando. Sin embargo, el destino tomaría un rumbo muy diferente. Poco tiempo después, varios líderes Huaorani comenzaron a sospechar de las verdaderas intenciones de los 5 jóvenes. Temían que aquel contacto fuera el primer paso hacia la colonización y el sometimiento de su pueblo. Convencidos de ello, organizaron una emboscada. Los 5 misioneros fueron atacados con lanzas de chonta afiladas y asesinados sin piedad en medio de la playa. Tras la masacre, sus cuerpos fueron mutilados y arrojados al río. Días más tarde,
los equipos de búsqueda encontraron los cadáveres junto con una serie de fotografías tomadas por los propios misioneros poco antes de su trágico final, imágenes que se convertirían en uno de los testimonios más impactantes de aquella fatídica expedición. Como todos sabemos, la selva amazónica es un territorio inmenso, denso y extremadamente peligroso. Sin embargo, el mayor peligro no siempre proviene de los animales que habitan en ella. Muchas veces proviene de nosotros mismos, los seres humanos. Este vasto territorio se caracteriza por sufrir graves problemas de violencia ambiental y humanitaria, especialmente en países como Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador. Gran parte de esta situación se debe a la presencia de grupos armados al margen de la ley, entre ellos carteles del narcotráfico, guerrillas, organizaciones dedicadas a la minería ilegal y otras redes criminales. Las actividades de estos grupos suelen ser extremadamente oscuras. Además de la producción y el tráfico de drogas, se les atribuyen prácticas como la esclavitud indígena, el reclutamiento forzado de menores, la instalación de campos minados y la desaparición de personas en zonas remotas de la selva. Con tal de explotar recursos naturales de gran valor económico, estas organizaciones destruyen enormes extensiones de bosque mediante la deforestación asociada al narcotráfico y a la ganadería ilegal. Contaminan ríos con mercurio utilizado en la minería clandestina y generan graves daños ecológicos a través de laboratorios dedicados al procesamiento de cocaína. Todo ello provoca consecuencias devastadoras para uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Y por si fuera poco, estos grupos suelen perseguir a quienes intentan denunciar sus actividades. Líderes indígenas, periodistas, científicos, ambientalistas y guardaparques que buscan documentar estos crímenes, tomar fotografías o exponer la realidad de la región suelen convertirse en objetivos. Muchos han sido amenazados, asesinados o desaparecidos sin ningún tipo de piedad. Lo más preocupante es que, en numerosas ocasiones, las autoridades conocen la existencia de estas actividades. Sin embargo, debido a la corrupción, la falta de recursos o los intereses políticos y económicos, la respuesta suele ser insuficiente, permitiendo que esta crisis humana y ambiental continúe desarrollándose en el corazón de la Amazonía. Uno de los capítulos más oscuros y violentos del periodismo y el indigenismo moderno es el caso de Dom Phillips, de 57 años, y Bruno Pereira, de 41, dos reconocidos expertos con una amplia experiencia en la Amazonía. El 5 de junio de 2022, Dom y Bruno viajaban en una lancha por el río Itaquí, regresando hacia Atalaya do Norte después de haber participado en una expedición. Todo transcurría con normalidad hasta que escucharon un ruido extraño detrás de ellos. Al mirar, descubrieron que se trataba de una embarcación que se acercaba rápidamente. Sin embargo, no era una lancha cualquiera. Estaba vinculada a actividades criminales relacionadas con el narcotráfico. Los ocupantes comenzaron a insultarlos y amenazarlos mientras exhibían armas de fuego. Fue entonces cuando ocurrió uno de los momentos decisivos de la tragedia. Bruno le pidió a Dom que utilizara su cámara para fotografiar a los agresores y así obtener pruebas que pudieran ser entregadas a las autoridades. Al darse cuenta de que habían sido fotografiados, los criminales cambiaron a una embarcación más rápida y comenzaron la persecución. En cuestión de minutos lograron alcanzarlos. Al ver que el peligro era inminente, Bruno, que iba armado, intentó sacar su arma para defenderse, pero fue superado por la superioridad numérica y el mayor poder de fuego de los atacantes. Lo que ocurrió después fue aún más aterrador. Tras asesinarlos, los criminales intentaron ocultar el crimen desmembrando los cuerpos y destruyendo gran parte de las evidencias. Posteriormente quemaron los restos y cavaron una fosa clandestina oculta entre el lodo, las raíces y la densa vegetación de la selva. Sus pertenencias también fueron escondidas y sujetadas a las raíces de un árbol parcialmente sumergido en el agua. Luego de su desaparición, las autoridades brasileñas, con el apoyo del ejército y de rastreadores indígenas expertos en la selva amazónica, iniciaron una intensa operación de búsqueda. Gracias al profundo conocimiento del terreno por parte de los indígenas, los restos fueron localizados relativamente rápido, junto con diversas evidencias que ayudaron a reconstruir los hechos e identificar a los responsables. Este caso conmocionó al mundo entero y se convirtió en un símbolo de los enormes riesgos que enfrentan periodistas, investigadores y defensores de los pueblos indígenas en algunas de las regiones más peligrosas y aisladas de la Amazonía. Los rituales indígenas suelen ser objeto de gran atención por parte de la sociedad,
Y no es para menos. Uno de los más impresionantes es la tzanza, una práctica realizada por el pueblo shuar, ubicado en la frontera entre Ecuador y Perú. Según sus creencias tradicionales, este ritual tenía como propósito contener y neutralizar una fuerza espiritual conocida como Muisak, el espíritu de una persona que había sido asesinada y que buscaría vengarse de su asesino y de toda su familia. Para evitar que esto ocurriera, los guerreros shuar reducían la cabeza de sus enemigos. Cabe destacar que esta práctica no se realizaba como una muestra de vanidad, orgullo o exhibición de poder, sino como una forma de protección espiritual. El proceso comenzaba con la decapitación del difunto. Posteriormente, se realizaba una incisión en la parte posterior del cráneo para separar cuidadosamente la piel y el cabello de los huesos. El cráneo y los demás tejidos eran desechados en el río, mientras que la piel facial y el cuero cabelludo eran conservados para las siguientes etapas del ritual. Después, la piel se sumergía en una olla con agua hirviendo mezclada con plantas ricas en taninos. Tras aproximadamente 20 o 30 minutos de cocción, el tamaño de la pieza se reducía a cerca de un tercio de su volumen original, al mismo tiempo que el cabello quedaba fijado de forma permanente. Una vez seca, la cabeza era expuesta al calor para oscurecer la piel y preservar mejor los tejidos. La abertura de la nuca se cosía después de rellenar el interior con arena y piedras calientes, las cuales eliminaban los restos de grasa y ayudaban a dar forma a la pieza. El rasgo más emblemático de las tzanzas era el cierre de todas las aberturas del rostro, especialmente la boca y, en algunos casos, los párpados. Según la tradición, esto impedía que el espíritu pudiera ver el camino o comunicarse con otras fuerzas sobrenaturales para pedir ayuda o buscar venganza. Sin embargo, la historia de las tzanzas tomó un rumbo aún más oscuro a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Cuando exploradores, coleccionistas y museos occidentales descubrieron estas piezas, se generó una enorme fascinación por ellas. Como consecuencia, surgió un lucrativo mercado negro que impulsó la fabricación y comercialización de cabezas reducidas. La creciente demanda provocó numerosos abusos. En algunos casos, personas inocentes fueron asesinadas para obtener nuevas piezas, mientras que en otros se elaboraron falsificaciones utilizando restos de animales, especialmente monos, con el fin de engañar a compradores y coleccionistas. Así, lo que originalmente había sido un ritual espiritual terminó convirtiéndose en el centro de un oscuro comercio internacional. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, específicamente durante la fiebre del caucho, un mito empezó a cobrar gran fama dentro de las comunidades nativas de la Amazonía peruana y brasileña. Habitantes de pueblos ancestrales, como los Shipibo-Conibo, Cocama y Shiwiar, contaban sobre la presencia de un supuesto duende al que llamaban Chuyachaki. Se decía que, lejos de ser un espíritu maligno, un ser del inframundo o un monstruo, era un espíritu guardián, cuyo propósito era proteger el bosque de todo mal. Sus víctimas solían ser cazadores furtivos, que cazaban animales considerados sagrados, mineros ilegales, taladores y todo aquel que entrara a la selva sin permiso o con el fin de dañarla. Uno de los casos documentados más extraños ocurrió en Puerto Miguel, Perú. Un documentalista compartió el testimonio de una mujer nativa que narraba cómo fue víctima de este duende. Ella contaba que se internó en el bosque tras ver a su marido caminar por allí. Lo siguió durante horas e intentó hablarle para que le prestara atención. Sin embargo, mientras esto ocurría, el esposo real llegaba a su hogar y, al ver el lugar vacío, alarmó a las autoridades sobre la desaparición de su esposa. La comunidad entera organizó brigadas de búsqueda para encontrarla, hasta que días después la hallaron inconsciente, en un estado avanzado de deshidratación y delirio. Cuando la interrogaron, ella contó lo sucedido. Aseguró que solo perseguía a su esposo, quien cada vez corría más rápido, dejándola atrás y abandonada. A medida que este mito se ha vuelto más conocido, también han salido a la luz las formas tradicionales de protegerse de él. Se dice que el duende tiene un pie totalmente deforme y diferente al otro. Sin importar en quién se transforme, esa extremidad jamás cambia de aspecto. Así que, la regla de supervivencia dicta que si se le mira fijamente a los pies, el Chuyachaki perderá de inmediato su poder de ilusión y huirá hacia la espesura mientras emite un chillido. A pesar de ser un mito y de no estar confirmado, este relato no deja de ser inquietante y perturbador. El mapinguari es uno de los críptidos más famosos de la selva amazónica, especialmente en Brasil y Bolivia. Durante mucho tiempo y hasta el día de hoy, se sigue hablando y especulando sobre este monstruo.
Definido por los cazadores de tribus locales como los Kanamari y Machigenga, es un ser bípedo de aproximadamente 2 o 3 metros de altura, con un pelaje largo de color marrón rojizo. Su piel es extremadamente fuerte y dura, tanto así que los cazadores que se lo han encontrado y se han enfrentado a él cuentan que las balas y las flechas no penetran en su cuerpo, sino que rebotan. También posee unas manos gigantes con enormes garras filosas y potentes, capaces de derribar un árbol a la mitad o de destruir una roca grande de un solo golpe. Sin embargo, su rasgo más perturbador es una supuesta segunda boca ubicada en el estómago, cuya función principal es abrirse y emitir un sonido ensordecedor cuando se siente en peligro, aunque hay quienes aseguran que también le sirve para devorar personas o animales grandes, como jaguares. Más allá de su apariencia física, la criatura emite un olor horrible, usualmente descrito como el de carne podrida combinada con azufre y excremento. Una vez que este caso se dio a conocer, llamó poderosamente la atención de científicos de alto nivel. Uno de ellos fue David Oren, un paleontólogo estadounidense y exdirector de investigación del Instituto Goeldi en Pará, Brasil. Decidido a descifrar la realidad del mito, Oren realizó expediciones científicas en la década de 1990. Después de minuciosas investigaciones, concluyó que este monstruo podría ser en realidad un perezoso terrestre gigante, también conocido como Mylodon, que logró sobrevivir a la extinción. Sus argumentos explican que este animal prehistórico tenía un tamaño similar al de un elefante moderno, una piel con una armadura ósea interna sumamente gruesa y una glándula de olor fétida en su zona abdominal, elementos que fácilmente pudieron confundir a un cazador atemorizado en medio de la oscuridad de la selva. Y eso fue todo por hoy. ¿Cuál de estos misterios de la Amazonía te perturbó más? Si te gustó el video, recuerda darle like y suscribirte. Mi nombre es el Dr. Iceberg y nos vemos en la próxima.